Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp? Y vamos a continuar trabajando con las colecciones. Hoy vamos a ver la colección stack o pila. Entonces, esta colección nos va a permitir guardar elementos y va a cambiar su tamaño de forma dinámica, al igual que vimos con la colección del array list. Sin embargo, va a trabajar de forma diferente al array list. El stack es una estructura de tipo LIFO. ¿Qué significa LIFO? En inglés significa last in first out, es decir, el primero que entra y el último que sale. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Vamos a usar una analogía, digamos, cuando apilamos, por ejemplo, una pila de libros, ¿sí? Cuando colocamos un libro de primeras y empezamos a poner otros libros encima, no podemos sacar el primer libro sin tumbar los demás, ¿sí? Entonces, así es como funciona esta analogía. Si lo ponemos dentro de otra analogía como platos de loza, va a funcionar igual. Es decir, el primer elemento que nosotros vamos a poner siempre va a ser el último en salir porque van a haber elementos que van a estar sobre o encima de ese elemento que colocamos de base. Bien, entonces para colocar un nuevo elemento, nuevos elementos en la parte superior del stack, llamémoslo así, vamos a usar el método push. Entonces, como vemos en la ilustración, estamos viendo aquí un cuadro donde hay tres elementos. Entonces, si decidimos añadir el 2, miremos acá está 3, 4, 5. Esto en realidad no tiene ningún orden específico, es el que nosotros le queramos poner, pero yo para efectos de que quede bien explicado usé una numeración consecutiva. Entonces, si nosotros deseamos colocar el elemento 2 encima, ¿sí? Vamos a usar el método push y automáticamente lo que va a hacer este método es que nos va a empezar a apilar. Entonces, el primer elemento que se apiló fue el 5, seguido del 4, 3 y el 2. Entonces, como vemos de esta manera, no podemos sacar el 5 de primeras, dado que tenemos otros en este sector. Y para tomar un elemento de la parte superior del stack, usamos el método pop. ¿Sí? Entonces, volviendo a la gráfica, a la ilustración, si por ejemplo aquí tenemos otra vez nuevamente unos elementos apilados, 1, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, y deseamos que el elemento 4, deseamos tomarlo, entonces lo que vamos a usar es el método pup, y este nos va a permitir entonces quitarlo de la sección, ¿sí? Y nos va entonces a dejar como consecuencia tres elementos. Entonces vamos a tener en cuenta que debido a este comportamiento con el push y el pop podemos entender como el primer objeto que se coloca adentro del stack es el último, el que podemos sacar. Ya lo explicamos. Entonces no se puede sacar un elemento, es decir, no podemos tomar el 1 y sacarlo porque están otros elementos arriba de él. Funciona diferente al array list que vimos, porque el array list que vimos si podíamos insertar entre los elementos un elemento nuevo. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos crear un stack. Entonces, como cualquier otra colección, el stack necesita ser instanciado, recordemos bien ese término, necesita ser instanciado para poderlo utilizar. Entonces C# nos va a proveer de la clase stack. Recordemos que al igual que el array list, el stack es una clase y por eso tiene sus métodos que serían, en el caso de los que vimos anteriormente, el push y el pop para poder usarse. Entonces el stack es una clase y dentro de esta clase vamos a encontrar pues entonces los métodos que vamos a necesitar para poder trabajar con esta colección. Entonces la instanciación simplemente será la creación de un objeto de esta clase, ¿sí? Aquí ya estamos trabajando con algo de programación orientada a objetos. Entonces lo que vamos a hacer es que nos va a permitir crear un objeto, ¿sí?
dentro de esta clase. Y si nosotros entonces deseamos crear un stack, vamos a empezar a declararlo de esta manera. Ponemos stack, el nombre, ¿sí?, de ese stack, palabra reservada new, y nuevamente palabra stack y dos paréntesis. Es igual a la array list, simplemente que en vez de array list vamos a usar es stack. ¿Cómo vamos a introducirle información al stack? Bueno, ya entonces para introducir información al stack vamos a usar entonces el método push. Ya lo vimos en la primera sección de cómo introducir elementos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar este método, y este método lo que va a hacer es que va a colocar el nuevo elemento en la parte superior del stack, ¿sí? El método va a necesitar únicamente de un parámetro, que es el elemento que vamos a desear insertar. Y podemos utilizar el método push cuantas veces nosotros querramos o veamos que sea necesario colocar información. Miremos que aquí estamos declarando entonces, llamando nuestra colección del stack, seguido de punto, y aquí colocamos el método push, y dentro del método push en los paréntesis vamos a pasarle el parámetro, es decir, el elemento que nosotros queremos poner. Ahora, vamos a ver que en este ejemplo se va a introducir el elemento 7, ¿sí? Y luego sobre él se va a colocar el elemento 11, y enseguida se va a colocar un nuevo elemento en la parte superior que es el 8. Es decir, vamos a introducir primero el 7, ¿sí? Vamos a introducir el 11 y vamos a introducir el 8, pero va a quedar el orden del stack es de la siguiente manera. Como el 8 fue el último a introducirse, va a quedar de primeras, el 11 fue el segundo y el 7, que fue el primero, va a ser la base, ¿sí?, donde va a estar los elementos. Ahora vamos a ver cómo obtener la información. Ya hemos mencionado el método pub, ¿sí? Este método lo que va a hacer es que nos va a permitir obtener la información que está contenida en el stack. Entonces, lo que podemos hacer al tomar el elemento que se encuentra en la parte superior del stack, y lógicamente lo que va a hacer este método es que nos va a mostrar ese elemento. Entonces, este método pues no necesita ningún parámetro y va a regresar el elemento correspondiente. Es decir, vamos a ver cómo lo podemos hacer en este pequeño ejemplo. Entonces, vamos a declarar una variable llamada de tipo entera llamada valor, la vamos a iniciar, la vamos a igualar a 0, y lo que vamos a hacer es que en esa variable valor vamos a decir que va a ser igual a un entero que va a estar en la colección stack y el método pub. Entonces, si vemos el ejemplo anterior, es decir, el ejemplo de los elementos 8, 11 y 7 que introdujimos, la variable valor, esta variable valor, ahora lo que va a tener es en su interior el 8, ¿sí? Y esto lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Por qué va a tener el 8 y por qué no el 11? Porque recordemos que no se puede quitar este o este sin primero quitar el que está en la cabecera, ¿sí? Por eso no necesitamos pasarle el parámetro como tal, porque automáticamente el método pub lo que va a hacer es tomar el elemento que está en la parte superior, ¿sí?, del stack, no va a retirar el 7. Si nosotros le pasamos digamos en este caso le pasamos como parámetro el 7, nos va a arrojar error, porque no nos va a captar la información, nos va a decir que hay un problema con ese parámetro. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener la información, cómo podemos obtener la cantidad de elementos que tiene el stack. Entonces, vamos a ver, es posible conocer la cantidad de elementos que tiene el stack, y pues hacerlo es muy fácil. Lo único que debemos hacer es que, al igual que la colección del array, vamos a necesitar usar el método count, ¿sí? Y esta propiedad nos va a regresar un valor entero con la cantidad de elementos. Entonces, el uso va a ser igual que el array list. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, en el ejemplo de acá es cantidad va a ser igual a la colección
¿sí? Del stack y le pasamos entonces el método del count. ¿Cómo vamos a eliminar contenidos del stack? Entonces, esto es diferente a la array list, porque si nosotros deseamos eliminar todos los elementos del stack de una forma rápida, lo podemos hacer usando el método clear, ¿sí? Y este método pues no va a necesitar de ningún parámetro y solamente debe ser usado cuando nosotros sepamos que tenemos que borrar los elementos del stack, ¿sí? Eso es sumamente importante. Entonces, siguiendo el ejemplo, aquí vamos a ver entonces que llamamos entonces nuestra colección stack y le pasamos el método clear con parámetros vacíos para que nos elimine o nos limpie todo el stack. Ahora, ¿cómo vamos a saber si el stack tiene un elemento? Entonces, si lo que deseamos saber es si adentro del stack se encuentra un elemento en particular, ¿sí? Una cosa es obtener, otra cosa es saber. Podemos entonces usar el método contains, ¿sí? Contenido, contenedor, podemos, digámoslo así, que traducirlo, ¿sí? Y este método va a necesitar de un parámetro que es el objeto precisamente a encontrar dentro del stack. Entonces, el método va a regresar un valor de tipo booleano. Entonces, si el objeto se encuentra, entonces el retorno va a ser true. Y si no se encuentra, va a ser false. Entonces, ¿cómo funciona este método? Entonces, vamos a declarar entonces aquí en el ejemplo una variable booleana que se llama nStack y la vamos en este caso igualar a false, ¿sí? Aquí entonces vamos a decir que esa variable va a ser igual a nuestra colección y le pasamos entonces el método contains con el parámetro de 7 para que nos busque entonces ese elemento en particular.